¿Sabías de los beneficios nutritivos del delicioso caldo de pata de res? En este video te mostraré del proceso gastronómico en la elaboración de esta deliciosa receta en una bella comunidad. Bienvenidos nuevamente a un video del canal oficial en YouTube, en la cual vamos a estar compartiendo con una familia en Caserío La Galera. Ustedes se preguntarán por qué nosotros visitamos tanto esta comunidad. De tal razón es que la familia también nos invita a que nosotros podamos realizar nuestros videos en esta bonita comunidad. En esta oportunidad se estará elaborando un delicioso caldo de pata de res. Estaremos mostrando todos los ingredientes que llevan y el proceso final hasta el servido en la mesa. Quédense hasta el final del video para que ustedes no se pierdan de esta bonita aventura en Caserío La Galera. Así es que iniciamos con el video. Se inicia con los preparativos para la elaboración del delicioso caldo de pata de res. Se procede a realizar el cocimiento de la deliciosa pata de res, en la cual se está hirviendo el agua con unos toques de sal. Todas las personas proceden a quitarle la tusa a los deliciosos elotes. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes del tamaño de los elotes que se lograron conseguir para este delicioso caldo. También proceden a realizar las deliciosas tortillas que acompañarán al delicioso caldo. Nuevamente acá en Caserío La Galera, en Granados, Baja Verapaz. Acá se van almacenando todas las tortillas en un canasto con sus respectivos implementos como lo es el nylon y la servilleta. Se procede a aplicar el ablandador a lo que es el cocimiento de la pata de res. Proceden a realizar el corte de la papa y acá pueden darse cuenta ustedes las bolsas de verdura que ya vienen preparadas. Estos pues son procesos de emprendimiento que realizan los agricultores en los diferentes municipios de Guatemala. Para los que no conocían el delicioso consomé de tomate con res, pues este también se le aplica a los diferentes platos gastronómicos que se realizan en Guatemala. Y ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes la olla donde se está preparando el delicioso caldo. Se está cocinando con leña. Según comentarios de las personas acá, pues cocinando con leña las comidas salen más deliciosas. Se continúa preparando toda la verdura. Acá pueden ver ustedes todos los ingredientes, la cual hay papa, hay ejote, hay apio, hierbabuena. También acá Brenda está preparando los elotes en una bandeja. Y acá también están realizando el corte de los huisquiles que llevará el delicioso caldo de pata. Ya se inicia a poner de color amarillo lo que es el agua. Acá pues ya va agarrando forma lo que es el delicioso caldo de pata de res, la cual se continúa preparando con leña. Los muñecos de tortillas que ya agarran forma también. Acá ya están todas las tortillas que prepararon las señoras que se encuentran en la cocina. También se despulga la hierbabuena. Se procede a cortar el repollo. Se le están quitando unas manchitas negras que tenían debido a que ya tenía varios días de estar guardado. Y así como vienen quedando los cortes que se le van a agregar al delicioso caldo de pata de res. Y también se realizó corte a la mitad de todos los ejotes. Se está realizando el corte de los elotes, la cual se están cortando 3 pedazos de cada uno. Ahorita trajeron más huisquiles, la cual también ya están realizando el corte de ellos. Acá los niños están ayudando a realizar el respectivo corte. Estos son los famosos huisquiles que se utilizan para los diversos caldos que se realizan acá en Guatemala. Unos whiskiles muy deliciosos. Actualmente el whisky en el mercado vienen valiendo hasta 7 quetzales o 10 quetzales en Guatemala. El apio también se realiza el corte respectivo para que agarre más sabor en el caldo, según comentan acá las que están cocinando. Se procede a realizar el corte del chile pimiento también que se le va a agregar al caldo. Vean amigos, y así es todo el volcán de verdura que se está preparando para agregarle al delicioso caldo de pata de res. Se logró llenar lo que es un baño de color verde acá. Ahí pueden ver ustedes la proporción del baño. Y todo esto se le va a agregar en unos momentos al caldo. Se tuvo que pasar para este canasto toda la verdura, debido a que en el baño de color verde que ustedes visualizan ahí ya no cabía la verdura. Y acá están picados los otros ingredientes, lo que es la col, la cebolla, el apio y la hierbabuena. Se procede a despenicar el delicioso chile chiltepe, que también no podía faltar en el delicioso caldo de pata de res. Se está acá despenicando, algo sin ganas, pero ahí se está haciendo.
No podía faltar la algarabía de los niños, en la cual acá están disfrutando de un delicioso helado. En estos precisos momentos se va a proceder a lavar lo que es la cebolla y el chile chiltepe, que también va a estar presente acá en el almuerzo que se está preparando. Y acá pues ya lo están lavando para que ustedes visualicen acá en el video que todo el proceso se está realizando de la manera más higiénica posible. Y doña Luz en este momento finaliza de cortar todo el tomate. Ahí pueden visualizar ustedes. También la cebolla, que ya se está picando, es un ingrediente principal en todos los caldos que se realizan acá en Guatemala. Después de todo el proceso de preparación que lleva el caldo de res, acá continúan echando las tortillas. Ya son varios muñecos que se están preparando acá para tener preparados. Y aquí está toda la masa. La masa, pues sabemos todos nosotros que es fundamental, es del cultivo de maíz. Y ahorita todas las personas pues están realizando unos procesos educativos que se llevan acá en esta comunidad. Y al fondo se pueden dar cuenta ustedes de la olla que está realizando el proceso del cocimiento de la pata de res. Y pues acá nos reciben siempre y nos dan permiso para la elaboración de estos videos, la creación de contenido en YouTube. Y agradecimientos sinceros a todas las personas que visualizan nuestro contenido en la plataforma de YouTube. Las personas acá en Caserío La Galera son muy colaboradoras y es por eso que estamos realizando nuevamente este video acá con esta familia, en la cual ellos nos han dado el permiso de que nosotros vengamos siempre a esta bonita vivienda y también podamos compartir con cada uno de ellos. En esta oportunidad nos acompaña nuestro amigo Milton Osbeli. Él es originario de acá de Caserío La Galera, en la parte alta de Granados, Baja Verapaz, en la cual va a acompañarnos en el delicioso almuerzo del caldo de pata de res. En este momento se va a presentar con cada uno acá de los que visualizan el video. Tengo 26 años. Milton Musbeli Reyes Borregán. Pues ya lo conocieron ahí ustedes, él es una persona muy activa y muy colaboradora en esta bonita comunidad. Continuamos con el video. Allí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes que ya se va poniendo blandito todo lo que es la pata de res, para que nosotros la podamos degustar acá con las familias que están presentes. Vean amigos, y ahí podemos visualizar a un perro que está comiéndose un tomate. Acá pues los animales también disfrutan de todos los vegetales que se producen en este bonito lugar. En este momento están revisando acá la carne de la pata de res, en la cual está completamente duro y se presentó este problema a que la carne va a estar duro. Las personas están argumentando que nos vamos a quedar sin dientes todos. En este momento procederán a echar toda la verdura a la olla acá donde se está cociendo la pata de res, que aproximadamente ya lleva como 3 horas. Y ahí están echándolo todo. Ustedes pueden visualizar ahí toda la verdura que se le agregó a este bonito caldo. Por último se le agrega un poco de agua para que suba un poco acá lo que es el caldo. Por último, los deliciosos consomés de Mahler. En este momento se van a aplicar los últimos ingredientes, que consiste en el apio, la hierbabuena y la cebolla. Además de estos 3 ingredientes, esto pues tenía col. Este pues es una hortaliza muy deliciosa y la vamos a probar en este delicioso caldo. Las mujeres ya están desesperadas de tal razón a que el proceso del cocimiento ya lleva aproximadamente 4 horas del proceso de la elaboración del caldo de pata de res. Ya procedieron a probar un poquito y según los cálculos de las mujeres ya está listo el caldo para poderlo disfrutar. Y por último van a empezar a repartir en las tazas. Acá las mujeres se van a poner de acuerdo cómo es que se va a repartir este delicioso plato del caldo de pata de res. Se continúa con la repartición del caldo. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes que quedó delicioso. Tiene demasiada verdura. Somos aproximadamente 20 personas en el lugar. Así están los primeros platos ya servidos. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de todo lo que se le agregó.
ya está completamente cocido. Y no podía faltar la deliciosa cucha para disfrutar este caldo. Se les está sirviendo primero a los niños para que ellos puedan almorzar. Y el limón para echarle al delicioso caldo. En la repartición hay que tener cuidado para agarrar la verdura, debido a que se puede deshacer por lo caliente que está. También se colocaron unas tortillas para dorarlas, ya que también a las personas les gusta comer así. Las tortillas doradas también son muy deliciosas. Este fue el delicioso plato que me tocó a mí, tiene bastante verdura. Muchas gracias por haberme acompañado. De esta manera es como finalizamos con este video sobre la elaboración del caldo de pata de res. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar su like y será hasta en una próxima oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.